Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta conferencia de ritmos sanos en medio de la pandemia. Es bueno saber que podemos contar con una familia metodista libre, que no importa dónde estemos, estamos rodeados, estamos acompañados, especialmente en estos momentos de pandemia. Yo quiero recordarles la visión que Dios nos ha dado para la Iglesia Metodista Libre en América Latina. La Iglesia Metodista Libre en Latinoamérica desarrolla líderes saludables que multiplican discípulos comprometidos y plantan iglesias transformadoras que traen restauración bíblica a Latinoamérica. Y la razón por la cual estamos en este tiempo, este sábado aquí reunidos, es específicamente para desarrollar este primer pilar, el desarrollar líderes saludables. Eh, Le damos la bienvenida a todos y gracias por sacar estas 4 horas para dedicar un tiempo a ustedes mismos. Sé, muchos de ustedes están cansados, desanimados y deseosos que toda esta pandemia acabe pronto. Mi esposa y mis 2 hijos hemos estado leyendo juntos durante los últimos meses los libros de Primera y Segunda de Reyes y nos hemos encontrado con muchas historias, algunas motivadoras, otras no tanto. Deseo compartir con ustedes en esta mañana una de estas historias que se encuentran en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Yo le he puesto como título a estas reflexiones, enseñanzas aprendidas en el camino, porque en verdad todos estamos en el camino. La vida es un peregrinaje y en este momento del camino estamos pasando por un valle bastante difícil. La situación que estamos enfrentando con el coronavirus en Latinoamérica es bastante difícil, que hace difícil nuestro caminar. Pero en medio de este caminar difícil hemos aprendido muchas cosas. El Señor nos enseña muchas cosas y por esa razón queremos estudiar de un personaje que también Dios le enseñó mucho en su caminar. La palabra de Dios es viva y eficaz y nueva cada día. No importa cuántas veces estudiamos el mismo pasaje, cada vez ella nos reta, nos anima y nos guía. Y esta es mi oración, que su palabra nos redarguya, nos corrija si hay algo que necesita corregirse y nos instruya en el camino correcto de tal manera que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Mi oración es que podamos escuchar la voz de Dios y dejar que ella nos ministre donde quiera que nos encontremos hoy. Yo quiero leer juntos, bueno, yo quiero leer por ustedes la escritura, pero quiero que ustedes me acompañen allí en sus casas donde se encuentran. Y les invito otra vez a abrir sus escrituras en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la has quitado a ellos. Y Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Y llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Y Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó.
Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a sus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quiere matarme a ti también, a mí también. Y el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta. Y Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael. Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Que Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, al leer el pasaje, la primera observación que vemos es la terrible depresión del profeta Elías que está experimentando. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible pasar de un momento de triunfo, como pasó el día anterior, con el poder de Dios, consumiendo el altar y consumiendo todo aquello, recuerda el altar y el agua y todo aquello que estaba allí? Y cómo él con su fuerza mató a esos 200 profetas y todo el poder de Dios revelado allí. Y la pregunta es, ¿cómo es posible pasar de un momento de triunfo a un momento donde la depresión nos invade y parece ya no importar los sucesos anteriores? Tal parece que en esta pandemia del coronavirus ha hecho que muchos de nosotros, líderes, suframos en cierto grado de depresión. Yo sé que muchos de nosotros está cansado y esto nos está llevando a la depresión. Y la depresión, hermanos, es considerada la enfermedad actual de nuestra era. Esta enfermedad ha dejado más víctimas que el cáncer y no respeta ni color, ni nacionalidad, ni género, ni estatus social, ni afiliación religiosa. Por ejemplo, en febrero de 2018 se suicidó Fidel Castro Díaz Balar, el hijo mayor del difunto Fidel Castro. Aparentemente después de meses de tratamiento por una severa depresión. Ahora, ¿quién era este hombre? Un hombre con una excelente educación, doctorado en física nuclear, pero con unas políticas diferentes a la de su padre. Otro personaje quien nos hizo reír tanto, ustedes recuerdan a Robin Williams, también se suicidó el 11 de agosto del año 2014. También aparentemente después de sufrir muchos años de depresión. Ciertamente la depresión es un problema serio, hermanos, que nos afecta a todos. Ustedes como ministro, ustedes como hombre de Dios, somos afectados por la depresión. Y el pasaje que estudiamos hoy nos ayudará a entender cómo Dios responde los síntomas de depresión de su profeta. Y ese es el punto, hermanos, cómo Dios se acerca, cómo Dios responde y qué aprendemos para nosotros hoy. Ahora, otra pregunta que respondemos en el pasaje es la misma pregunta que la era postmoderna está levantando hoy día. Y que una pregunta que muchas personas se hacen durante este tiempo de la pandemia.
Y la pregunta es, no es si creemos en Dios o no, sino en cuál Dios creemos. Durante el tiempo de los profetas había esa misma pregunta, ¿en cuál Dios crees? Habían cientos de esos dioses en los cuales se puede escoger, como hoy en día. Hay cantidad de dioses, ¿cierto? Entre ídolos deportivos, entre ídolos económicos, entre dioses que hemos creado, inclusive nuestros propios hijos, nuestras propias carreras. La pregunta es, ¿cómo discernimos los espíritus? ¿Cómo sabemos que estamos escuchando atentamente al Dios de la palabra? Los gobernantes de Israel, Acab y Jezabel, para contarles un poquito de la historia, habían establecido la adoración de Baal como el Dios oficial del pueblo. Dios, a través del profeta Elías, le había dicho a los profetas, encuéntreme en el monte Carmelo, y allí desafió a los profetas de Baal. Y Elías los desafía y pone 2 altares y le dice a los profetas de Baal que oren por fuego. Ahora sabemos por el relato bíblico que Dios consume la ofrenda, el agua y todo el altar. Y este fue un encuentro espectacular con la manifestación de Dios. Y así termina el capítulo anterior. Ahora el poder de Dios viene sobre Elías y él huye hasta el desierto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Elías huye? Elías esperaba que el rey y su esposa se convirtieran al Señor después de ver semejante poder y manifestación de Dios. Y él esperaba que esto cambiaría su parecer, pero él no lo hace. Ellos no lo hacen, ellos no cambian. Es más, lo que hace es que lo amenazan de muerte y por esta razón Elías huye al desierto. Ahora, Elías está un poco confundido. Él desea ir y encontrarse con Dios. Él desea saber en verdad quién es Dios. Él está confundido. Nadie se arrepiente. No pasa nada. Y vemos que el profeta entra en una crisis de fe. Él no sabe quién es Dios y se dirige en dirección al monte Horeb. Ahora Dios viene y se encuentra con Elías. Y la pregunta es, ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo Dios responde al problema de depresión del profeta? Y observen, esto es remarcable, hermanos. Dios viene y se revela en varias maneras. Primero que todo, Él lo hace con una tremenda sabiduría. Cuando Elías huye, lo hace con una profunda desesperación y depresión. Después de un momento de triunfo, ahora en el versículo 3 está desesperado. Observemos que en el versículo 3 Elías deja que su siervo se vaya. Escuchen, ¿sí vieron eso? Él despide a su siervo. El tener un siervo es símbolo de su rol como profeta. Él no lo tenía porque podía pagar por sus servicios. No. Así no funcionaba en los tiempos antiguos. La razón por la cual lo tiene es porque su siervo reconoce su rol y la autoridad de Elías como profeta. Ahora Elías lo deja ir. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta que yo veo es que en cierta forma Elías está renunciando a su rol de profeta. En el versículo 4 él dice a Dios, Dios, quita mi vida. Aún en medio de su desesperación es algo remarcable. Él sabe que él no tiene derecho a quitarse la vida, a suicidarse. Elías espera que Dios lo haga por él. Escúchame, hermano y amigo, pastor, pastora, escúchame. No importa cuál es el problema que estás enfrentando, debes saber que tu vida es sagrada y no te pertenece. Solo Dios puede darte o quitar la vida. Ahora, observemos cómo Dios trata, en este caso, Dios trata esta depresión del profeta en 3 formas supremamente importantes que nos ayudarán a nosotros en momentos en que estamos deprimidos, en momentos donde ayudamos a otras personas que están pasando por depresión. Yo sé que muchas
personas en su iglesia en este momento, en vista de la situación económica, en vista de la enfermedad, la pérdida de un ser querido. Esto ha llevado a muchos de ustedes a estar tristes y en depresión. Pero observe lo que hace Dios. Y eso, aquí hay unos principios que yo pienso que salvarán la vida de muchas personas y de muchos de ustedes. Esto es supremamente importante que tomen nota. Lo primero que hace Dios es enviarle a su ángel. ¿Y qué es lo que hace el ángel? El ángel no le dice, arrepiéntete, Elías, o no se preocupe, o deseas que hablemos. No, no lo hace. ¿Qué hace el ángel? ¿Qué hace Dios por Elías? Primero, ¿qué hace Dios? Lo toca y luego le cocina. Dios se identifica con su situación y su sentimiento. Se da cuenta que Elías está cansado. No hace lo que muchos de los cristianos hacen hoy en día. Muchos piensan que si estamos deprimidos o con problemas, a lo mejor es un problema espiritual. O nos empiezan a decir, usted necesita orar más. Has reclamado las promesas de Dios. O sea, tratamos de espiritualizar el problema. Dios sabe que somos personas y que vivimos en un mundo físico y que a veces lo que necesitamos es salir a andar. Que a veces lo más santo que podemos hacer es salir a correr. A veces lo más espiritual que podemos hacer es ir a cenar o a un lugar bueno, si es posible, o salir al parque o tener una buena noche de buen sueño. Muchas veces lo mejor es sentarnos a tomarnos un mate y compartirlo con nuestra esposa. Muchas veces lo mejor que necesitamos es ver un buen partido de fútbol y gozarnos. Muchas veces lo que necesitamos es ver el Tour de Francia, pero no hoy. Yo sé que empieza hoy a los que les gusta el ciclismo, pero mañana lo vamos a ver. Dios inicia por allí. Muchas veces necesitamos una buena música, un buen libro, un buen abrazo, pero Dios no se queda allí. En otras palabras, Dios trata el problema de depresión del profeta de una forma multidisciplinaria. Él ve que Elías es un ser físico, un ser emocional y un ser espiritual. Lo primero que Dios hace es que Él le cocina. Me encanta la figura. Imagínense en los leños, lo ora, buen panecillo, y luego lo toca físicamente. Me encanta, Dios toca. Y yo sé que muchos de nosotros estamos extrañando ese toque con nuestros hermanos. Hermanos, nosotros somos seres que necesitan un toque y Dios lo sabe y Dios toca físicamente a Elías. Nosotros tenemos un área física que necesita tratarse. Muchas veces lo que necesitamos es una buena hamaca donde acostarnos, donde descansar. Como le decía antes, de pronto un buen libro, una buena película o tomar una buena taza de café. Muchas veces lo que necesitamos es un abrazo de alguien que llore con nosotros y nos anime. Segundo, lo segundo que Dios hace es escucharlo. Él viene y le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, escuchen, esta pregunta se repitió varias veces en el pasaje. Cuando Dios hace esta pregunta, la hace nunca para obtener información. No, Dios sabe qué Elías está haciendo allá, obviamente. Dios lo hace y lo hace dos veces en el texto que hemos leído, en el versículo 9 y en el versículo 14. Lo hace para ayudar al profeta mismo a encontrar la información. Lo que Dios está haciendo es escuchando a Elías. Elías está confundido y comete muchos errores. Primero dice que todo lo que había hecho era perfecto. Mi estrategia fue perfecta y está cuestionando en cierta forma a Dios. ¿Cuál es el problema con usted, Dios? Luego dice que él está solo. ¿Sí ven? Observa, él dice que él está solo, que él es el único. El ser humano fue formado con una naturaleza emocional y psicológica, hermanos. Necesitamos hablar y expresar nuestras emociones. Ahora, notamos en el pasaje que Dios también lo confronta y le dice, usted debe y necesita saber pasar tiempo conmigo, con mi palabra. Observen, es la invitación de Dios. Y luego, el tercer punto, necesitamos escuchar su palabra, que refleja el área espiritual. Ahora, cuando pasamos por momentos difíciles, especialmente de depresión, la sociedad responde a estas necesidades en general en tres formas.
que representan tres cosmovisiones, tres formas de pensar. Primero, esa es la forma como la sociedad responde a la depresión. Para algunos, todo debe ser científicamente funcional. Con esto están diciendo que somos básicamente animales. No hay ninguna forma supernatural. Para estas personas, la consecuencia de la depresión se debe a un desbalance químico. Y la respuesta es solo toma una pastilla y se reduce todo a un problema de mecanismos. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, en la otra mano están los moralistas, que reducen todo no a lo físico, pero a lo espiritual. Lo que van a decir a una persona con depresión es que no están orando lo suficiente, no están ayunando lo suficiente, no están haciendo esto o aquello. Ellos nunca tomarán una pastilla cuando están deprimidos. Ellos negarán los factores físicos o psicológicos. Para muchos de ellos, tomar una pastilla es un medicamento, es falta de fe. Y está el tercer grupo. El tercer grupo reduce todo a lo psicológico. Ellos dirán, usted necesita hablar y expresar sus emociones. No podemos juzgarlo, no podemos decirte nada, que nunca hay algo malo, no vamos a evaluarte, usted ha sido abusado, todo es psicológico. Escuchen esto, hermanos, cuando reducimos todo a niveles meramente físico, moral o psicológico, nunca vamos a tratar el problema real. No vamos a enfrentar lo complejo de la realidad. En otras palabras, no vamos a ayudar a nadie. Pero el Dios de las Escrituras no hace tal cosa. Dios no solo ha creado a cada una de estas tres áreas del ser humano, Él también es capaz de redimir cada una de estas áreas. Nosotros como cristianos muchas veces cuando deseamos ayudar a una persona en necesidad somos o por un lado súper espirituales y muchas veces no somos lo suficientemente espirituales. En una mano, cuando escuchamos a otro, no estamos en verdad escuchándolo, sino que nos estamos escuchando a nosotros mismos. No estamos preguntando, esta persona necesita ser parte de un estudio bíblico. Eso es lo que nos estamos preguntando cuando estamos escuchando. No pensamos en que esta persona de pronto necesita descansar. En la otra mano, cuando de nosotros no ayudamos, ¿cuántos de nosotros no ayunamos por 40 días? Cuando la dirección de Dios, buscando la dirección de Dios para dar respuesta en caso particular. Sí, ve, a veces somos muy simplistas, a veces no somos supremamente espirituales. Ahora, cuando Dios se presenta, escuchen bien, Dios lo hace con sabiduría y en una humanidad multifacética. Sigamos con la historia. Luego vemos al profeta llegando al monte, Horeb o Sinaí. Según los comentaristas, años antes, este fue el mismo monte donde Moisés fue para pedirle a Dios que le mostrara su gloria. El profeta le dice a Dios, deseo saber quién en verdad eres tú. Y Dios le dice, vaya a la pendiente de la roca y pasaré por allí. Comentaristas afirman que hay muchas posibilidades que Elías fue al mismo lugar. Ahora, Elías le hace la misma pregunta, yo deseo verte. Es muy interesante que es precisamente en este pasaje que Dios utiliza una variedad de formas para manifestarse a Elías. ¿Se han dado cuenta de eso? Primero se presenta como el ángel de Dios, versículo 7. Pero luego cuando llega al monte hay tres elementos más. Hay un temblor, hay un viento recio y luego hay un fuego. Ahora, observe que Dios está en esos elementos. Perdón, observe que Dios no está en esos elementos, como dice el pasaje. Pero esto no quiere decir que Dios no causa estos fenómenos. ¿Sí me hago entender? Dios es el Dios del terremoto, porque Dios lo causa. Dios hace que esto ocurra. Dios es el Dios de la tormenta. Dios hace que eso produzca. Dios es el Dios del fuego. Ahora, no es coincidencia. Dios provoca estos tres fenómenos en estos tres casos particulares. Cuando Dios se le apareció a Moisés, ¿cómo se le apareció a Dios? Cuando se le presenta a Abraham en Génesis 15, ¿cómo se le apareció a Dios? Cuando se le presenta a Job
al final del libro, ¿cómo se le apareció Dios a Job? Cuando se le apareció a los apóstoles el día de Pentecostés, ¿cómo se le apareció Dios? Cuando se le apareció al pueblo de Israel en el monte, ¿cómo se le apareció Dios? Al final de sus manifestaciones, Dios aparece con una voz suave. Ahora, ¿qué significa esto? Dios responde al problema de Elías de una forma muy delicada y gentil. ¿Sabes cuál es el problema del profeta, hermanos? El problema de Elías, escuchen bien, es que él ha puesto a Dios en una caja. Él sabe exactamente quién es Dios y cómo él actúa, según el concepto del profeta. Dios aparece en una forma multifacéticas para mostrarle a Elías que él es diferente a la caja en el que Elías lo ha puesto. Por ejemplo, el concepto de Elías acerca de quién es Dios le da un sobreoptimismo. Él pensaba que si él estratégicamente planeaba y tenía todos los elementos en la orden perfecta, Dios actuaría y es más, Dios tenía que actuar. Y él esperaba la conversión. Después de esa manifestación de Dios, él pensaba que los reyes y su esposa iban a cambiar de actitud y Dios iba a hacer una transformación y Dios iba a hacer una gran hazaña allí. Pero Dios no lo hace. Dios cambiaría el corazón de Acab y Jezabel y también lo quitaría de su posición física, pero Dios actuaría. Eso es lo que él pensaba. Su plan no funciona. Él había identificado su plan con Dios. Por ende, Dios no había funcionado. Otra vez, voy a repetir otra vez. Su plan no funciona. Ahora, Elías había identificado su plan con Dios. Por ende, Dios no ha funcionado ya que su plan no funciona. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros hoy en día? ¿Cuántos de nosotros espera que Dios haga cosas por nosotros? Y si Dios no lo hace, entonces Dios es el problema. ¿Cuántos de ustedes ha orado para que esto no funcione? ¿Cuántos de ustedes ha orado por un ser querido y el ser querido murió y usted ya está molesto con Dios? Al final, Dios le demuestra a Elías que él sí tiene el plan y él le dice, ve, haz esto y aquello. En una mano, Elías es sobre optimista y por otro lado es pesimista. Él dice, yo soy el único que queda. Y Dios le dice, ¿cómo así que usted es el único que queda? Y empieza a numerar lo que él tiene para realizar el plan. Escuche bien, empieza Dios a mostrar el plan. Ahora, hay un peligro en nosotros, hermanos, pastores y líderes, que creemos que Dios no está actuando en el mundo o que Dios solo está actuando en nuestra burbuja denominacional o evangélica. Y se nos olvida que Dios está obrando constantemente en el mundo en maneras sorprendentes. Hermanos, a Dios no se le ha salido nada de las manos. Y aún con este coronavirus, Dios tiene todo bien calculado y Él sabe en su sabiduría por qué está haciendo las cosas. A lo mejor fuera de nuestra zona de confort o preferencia. Eso sí, Dios le dice a Elías que vaya, escuchen bien, y unja a Hazael como rey de Siria. ¿Y quién es Hazael? ¿Quién es persona que Dios le está diciendo que va y lo unja? Hazael era un rey pagano. No hay evidencia de que Hazael era un rey que se haya convertido a Dios, para nada. Pero Dios le dice, voy a hacer cosas impresionantes a través de este rey pagano. Muchas veces no pensamos que Dios pueda usar personas como estas, pero Dios lo hace. Así no pienses como nosotros, así no piense como nosotros o comparta nuestra fe. Lo que está haciendo Dios con Elías es explicándole la esencia del evangelio. El evangelio es que nosotros somos más pecadores de lo que creemos. Y en la otra mano, somos más amados y aceptados de lo que hemos esperado. En una mano, Elías pensaba que el problema del pecado no era tan grave y que él podía solucionarlo, y en la otra mano no comprendía la gracia de Dios que podía obrar aún en un rey pagano. Su vista del pecado era muy corta y en la otra mano su vista de la gracia de Dios era muy pequeña.
Es por eso que necesitamos la comunidad, hermanos. Qué hermoso poder estar en comunidad. Por la forma diversa en que Dios obra. Elías va a ese monte y le dice, muéstrame quién eres tú. Y Dios se manifiesta a través de un susurro gentil. Ahora Moisés va al mismo lugar y hace la misma pregunta y Dios se revela a través de fuego. Marta va a Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué es lo que hace Jesús? María se acerca a Jesús y le hace la misma pregunta. María recibe lágrimas y Marta recibe un sermón. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estas respuestas a la misma pregunta? Y la respuesta es esta, escuchen bien, hermanos. Diferentes corazones necesitan diferentes cosas. A menos que estemos cerca de otros cristianos, no podemos tener una figura completa de quién es Dios. Finalmente, Dios viene en una voz de gracia. La voz suave y apacible, un suave murmullo de Dios, es la voz de gracia. Dios le dice a Elías que salga donde él está y él se mostrará. Ahora escuchen bien, pero Elías sale hasta el versículo 13 y la pregunta es, ¿por qué ha salido Elías? ¿Por qué no ha salido Elías antes? Y observemos qué pasa, un huracán y destruye muchas piedras. Y luego viene un terremoto y luego viene el fuego y Elías no le pasa nada. Y uno se pregunta, ¿y por qué no le pasa nada? ¿Por qué no fue consumido por el huracán o por el fuego o por el terremoto? Y la respuesta es sencilla, por la roca donde se encuentra. La roca le protege del huracán, la roca donde se encuentra la cueva allí rodeado de roca lo protege del fuego y la roca lo protege del terremoto. Dios está tratando de decirle a Elías, no mires lo espectacular. La transformación del corazón del pueblo no viene a través de las expresiones espectaculares de poder, así como nada de estas manifestaciones espectaculares no te tocaron. Así tampoco lo hiciste con los profetas de Baal, no cambiaron por la disposición del corazón del pueblo. Ahora, lo que penetrará el corazón de las personas, Dios dice, será mi suave voz, mi suave palabra, mi suave pero profunda y transformadora palabra. Hay muchas personas que piensan que ellos necesitan tener una experiencia mística, señales y maravillas para poder estar seguros de la presencia de Dios está presente. Si verdaderamente deseamos tener una experiencia, escucha hermanos, que nos transforme, debemos ir a la palabra. A través de ella, permitir que Dios nos transforme. Leerla como si es la voz de Dios. Con hambre, con sed, acercarnos a la palabra. Ahora la pregunta es, ¿por qué Elías no fue destruido? Bueno, usted dirá, pues por la roca, la cueva donde estaba situado. La roca recibió todo el peso del fuego, de la tormenta y del terremoto. Escuchen bien, años más tarde, Dios reunió a Elías, a Moisés y a Jesús otra vez en el monte de la transfiguración y hablaron sobre su muerte. Moisés y Elías pudieron observar la roca en donde ellos se habían refugiado. Jesús contuvo el terremoto cuando él murió. Hubo un gran terremoto. El juicio de Dios vino sobre él. Él recibió el castigo de nuestras transgresiones para que nosotros pudiéramos estar libres de condenación. Jesús, hermanos, es la roca que recibe el viento, el fuego y el terremoto. Jesucristo no vino a traer condenación, sino a recibir condenación. Somos personas que respiran gracia y no condenación. ¿Cuál será nuestra respuesta a la palabra de hoy, hermanos? No sé dónde estás tú, hermano, pero Dios sí sabe. Escuche bien, Dios sabe en dónde estás y la condición en la cual estás en este momento. Escuche bien,
y Él desea ayudarte. A lo mejor usted hoy necesita un buen abrazo y después de ese tiempo un buen almuerzo, una buena parrilla, una buena película, un buen libro, una buena siesta. A lo mejor lo que necesitas es que alguien te pregunte y te escuche y puedas desahogarte. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Limni? ¿Qué haces aquí, Patricio? ¿Qué haces aquí, Giovanna? ¿Qué haces aquí, Seferino? ¿Qué haces aquí, Mariana? A lo mejor necesitas un toque suave, pero profundo de la palabra de Dios. Antes que te vayas hoy, solo deseo que su voz apacible ministre tu vida. La voz que te dice, Él te ayudará. Dios, hermanos, no ha terminado contigo. Él te ayudará cuando parezca que todo se desvanezca. Escuche bien, si caído estás, Él te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerza te dará. Yo quiero que terminemos con esta canción. Yo soy de la vieja guardia. Hay una hermosa canción que es bien vieja para los modernos y los posmodernos aún peor. Pero yo quiero que esta canción la escuchemos y permita que el Espíritu Santo te ministre allí donde estás. Escuchémosla y deja que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida, que te ministre donde tú estás, antes de dividirnos en grupos pequeños y compartir. Que le inunde el lugar, el cuarto donde estás, la habitación donde estás, de su presencia. Él te ayudará cuando ya no se desvanezca. Cuando llegues al fin de tus sueños y de tu existir. Él te ayudará cuando tus lágrimas corran como un río. Cuando llores en la noche por no ver otro amanecer, Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. Él te ayudará, porta tu carga cual sea. Si supieras tú como Él sufrió, tienes que pasar las pruebas si tú quieres crecer. No dejes de creer en Él. Él va a estar allí cuando tú te estés cayendo. No te dará su espalda cuando estés clamando. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. No, Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. No, Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Él te ayudará, no importa tu carga cual sea.
Así es, Señor. Confiamos en ti. Tú eres el Dios que entiende nuestra realidad. Tú eres el Dios de gracia, el Dios que se manifiesta en el camino, el Dios que nos sorprende día a día, el Dios que entiende nuestra realidad, el Dios que obra fuera de nuestras cajas, fuera de nuestra cosmovisión, el Dios que nos anima, el Dios que nos alimenta, el Dios que ministra nuestras vidas. Señor, haz lo que tengas que hacer. Muchos probablemente lo que necesitan en esta mañana es que tú les cocines y les des a probar un alimento bueno. De pronto una buena arepa, de pronto un buen churrasco. Muchos van a necesitar eso, otros necesitan probablemente salir a andar, desconectarse, tomar unos días de vacaciones. Ayúdanos, Señor. Otros probablemente necesitan tomar un buen sueño y dormir unas buenas horas, una buena siesta. Otros probablemente necesitan ser confrontados por tu palabra. Otros probablemente necesitan una manifestación suave de tu espíritu. Pero todos, Señor, necesitamos tu hermosa palabra, tu suave palabra que nos ministre. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra depresión, aquí estamos, Señor, confiados en ti. Ministranos, háblanos. Ahora bendice este tiempo de compartir donde podamos procesar y orar el uno por los otros. Padre, gracias. Oramos que la tecnología funcione muy bien. Y oramos por aquellos que están tratando de conectarse. Yo sé que hay muchos que están tratando de conectarse. Bendícenos en estos grupos pequeños. Bendice a los facilitadores que van a guiar ese tiempo. Y Padre, que tu gracia nos acompañe hoy. Así oramos, Señor. Sorpréndenos. Danos gozo, danos paz. Aviva, Señor, tu Espíritu en nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Confróntanos, redargúyenos, ámanos, muéstranos lo que necesitamos hacer para seguir adelante. Así es, Señor, en nombre precioso de Cristo Jesús.